a urgencias llega un señor que se había amputado una mano con su mano en una bolsita de hielo y llega corriendo de que porque había tenido ese accidente, en fin. ¿Me puede poner esperma de salmón en el rostro? Es algo que nunca me hubiera imaginado, ¿no? Entonces, bueno, obviamente son avances de la tecnología, estamos... Un día me escribe un estudiante de medicina de allá del Hospital de Clínicas de Porto Alegre y me manda un video del señor cantando. Y donde decía: doctora, esta canción se la dedico con todo mi corazón porque gracias a usted pude volver a cantar. Entonces para mí fue así de que, wow, o sea... Que el paciente llega y quiero esto y 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 traes... Y si también esto, sí. Y aprovechamos y esto y tú te quedas de que, espérame, me estás Cirugía. proponiendo una cirugía de 23 días operando, o sea... Inicialmente pensamos de que es operar y conseguir resultados bonitos y buenos y ya. Pero cuando te das cuenta de que además de operar tienes que lidiar con toda esa parte de sentimientos y de experiencias de los pacientes, ahí es cuando realmente siento que formas tu carácter como cirujano plástico. Entonces como que ese ha sido como... Él nos presenta que la posibilidad de que un estudiante de medicina termine siendo cirujano plástico, o sea, el porcentaje, ¿sí?, que existe actualmente dentro de las probabilidades es te lo voy a leer aquí, 0.0015625%. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Plástica entre Amigos, y el día de hoy vamos a manejar un tema muy especial que va a tratar sobre la vida detrás de la formación de un cirujano plástico, y qué mejor momento que hacerlo con mi colega. Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Tatiana Vila y los invitamos a quedarse en este podcast, además de seguirnos en nuestras redes sociales, la Artisan Plastic Surgery, doctora.Tatiana Vila Claro, doctor Jorge Hoyos y mi Instagram dr.jlhoyos. y asimismo el Instagram de nuestro podcast, Plástica entre Amigos. Muy bien, y pues excelente. Este es un tema muy interesante porque vamos a llevar un poco las cosas personales. Hemos estado hablando sobre diferentes temas y creo que es un poquito momento de entender qué es lo que hay detrás de nosotros para poder generar esta idea, cómo surge el proyecto del Artisar. Entonces, vamos a tocar un poquito a fondo lo que hemos, vamos a decir, formado y documentado. Entonces, si sale una lágrima, pues bueno, ahí les pedimos, nos disculpen, pero pues bueno, obviamente hay una pasión Detrás de todo esto. en esto, ¿no? Bueno. Entonces, a mí me gustaría mucho, primero que nada, al momento de hablar de esto, o sea, es una decisión de vida, ¿no? O sea, es a lo que nos dedicamos, a lo que hemos estado, pues, prácticamente dedicando nuestro tiempo, nuestros esfuerzos. Complementa mucho lo que viene siendo la realización de cualquier persona, el cumplir un sueño. Y en la formación en cirugía plástica, no solamente es la cirugía plástica, estamos hablando de haber generado o transcurrir toda la carrera de medicina, el haber gastado nuestros mejores años, como lo dicen, ¿no? En vez de estar en fiesta, en vez de estar en muchas otras actividades, pues uno estaba estudiando, encerrado en el hospital, viviendo un momento en el cual la madurez, ¿no? Se está haciendo a lo largo de la carrera de medicina. Brincas este episodio, va uno y se forma en cirugía general, que ya entra en un área más activa de la medicina, que es muy extenuante, ¿no? Y posterior a eso, la decisión de subespecializarse en cirugía plástica, y bueno, y llevar a cabo todo un proceso en lo que viene siendo la formación de no inyectar, de procedimientos mínimamente invasivos. Entonces, toda esta historia que ahorita la vamos a buscar resumir, ¿sí? Me gustaría que me platicaras inicialmente qué te inspiró a ti, a Tatiana Vila, a hacer o especializarte en cirugía plástica. Bueno, vamos a partir de que inicialmente durante mi carrera quise ser pediatra. Pero a lo largo también de la experiencia que tuve y bueno, los niños son muy lindos, me encantan, los niños enfermos no tanto, entonces ahí es algo que tienes que llegar a ver y también como el lidiar un poquito con los papás, porque los papás en cierto punto llegamos a ser un poquito difíciles porque queremos hacer lo mejor para nuestros niños. Claro. Pero realmente a mí lo que me inspiró fue un episodio en el que estaba yo haciendo mi rotación de cirugía general, estaba como en octavo, noveno semestre y a urgencias llega un señor que se había amputado una mano con su mano en una bolsita de hielo y llega corriendo de que porque había tenido ese accidente, en fin, llega, lo atienden, en fin, lo ve el cirujano plástico que estaba de turno, le hace la reconstrucción de su mano
Y para mí ese ver de cómo ver una mano en una bolsa y luego ver una mano moviéndose por alguien que hizo esa cirugía, dije, yo quiero hacer algo así. Como quiero como reconstruir ese tipo de cosas y darles una segunda oportunidad a las personas a través de la cirugía plástica. Entonces, digamos que eso a mí me marcó mucho. De hecho, siempre que me encuentro a ese doctor, trato de recordárselo, oiga, por lo que usted hizo estoy aquí. Entonces, son cosas que te inspiran a seguir, ¿verdad? No, interesante lo que dices, es un momento que tal vez el día de hoy es algo del día a día, ¿no? Y no te das cuenta del impacto que tiene, que ahorita lo vamos a tocar, sobre las personas que están a tu alrededor, ¿no? O sea, tú haces un procedimiento que ya es muy común, lo es muy habitual, y en el momento a ti te inspiró, o sea, fue algo que dices, wow, o sea, yo quiero hacer eso, ¿no? Exactamente. Claro, no, eso es algo muy padre. Yo creo que la fuente de inspiración viene obviamente de eso, ¿no? De un primer contacto hacia la cirugía plástica, ¿no? Y creo que hablando un poquito de lo mío, ¿A o ti o qué de te mi inspiró? ¿Qué motivo, ¿no? De esta momento? inspiración, pues la cirugía plástica no llega a ser un tema de una inspiración enfocado en el arte, ¿no? O sea, una expresión de arte, porque realmente creo que es de las pocas ramas de medicina, si no es que la única, Sí, tal ¿sí? vez. Que nos permite expresar un arte en todo el sentido. Entonces, el, el tener la idea de quiero hacer una escultura o quiero hacer una pintura, pero hacerlo con un cuerpo humano, eso es lo que creo que lleva mucho en el enfoque, ¿no? O sea, restaurar la anatomía, el establecer, entonces, eso requiere de un entrenamiento que, como tú lo sabes, es extenuante, muy minucioso y no para, ¿no? Porque cada vez se está actualizando, entonces, ese tipo de inspiración, y parece cliché, ¿no? Porque muchos de los cirujanos plásticos dicen a mí el arte, pero realmente es, ¿no? El arte está en el ser humano y esta es una forma muy, muy interesante de expresarla y bastante, vamos a decirlo, benéfica, ¿no? Para gran parte de la gente, ¿no? Y también hay ver mucho de que siempre es como los principios, ¿no? Preservar función, forma y estética. Entonces son 3 cosas fundamentales que siempre tenemos que tener presente en todas nuestras cirugías. Y bueno, lo decías, en ese momento tú dijiste, quiero hacer cirugía plástica, Sí, ¿sí? O sea, en ese momento dijiste, ya quiero hacer cirugía quiero hacer plástica. algo así. Yo Qué muy yo dije: "Ah, quiero algo de cirugía, pero quiero algo así", como darle una segunda oportunidad a alguien que haya tenido algún accidente, alguna cosa. excelente, muy bien. Bueno, fíjate esta pregunta porque se me hace muy interesante. Yo quiero compartir también mi punto de vista, pero quiero platicar contigo. ¿Cómo ha cambiado la perspectiva de la cirugía plástica desde ese momento en el que empezaste o que escogiste o guiaste tu vida profesional hasta convertirte en cirujana plástica hasta el día de hoy? Desde el punto de vista de la cirugía plástica, ¿cómo la ves el día de hoy? Y cómo, ya nos dijiste cómo la veías antes, pero hoy, ¿cómo la ves? Bueno, pues, así como les contaba, ese fue el episodio que realmente me inspiró. Luego, a través de las experiencias, te vas dando cuenta cómo te va emocionando el poder, o sea, porque yo siento todavía una emoción muy grande de poder cerrar, poder suturar, que se vea bonito, que funcione, que tenga forma. Entonces, ese ver ese resultado, que lo que decías ahorita, tal vez puede ser que sea un día a día, pero ese emocionarse por ver algo que está de una forma y lo cambiaste a otro, el que un paciente te diga, oye, gracias, me cambiaste la vida, oye, gracias a ti mi nariz volvió a su forma, gracias a ti puedo comer bien, o sea, ese tipo de cosas como que sí me ayudaron mucho. Y en cuanto a la perspectiva, pues no solamente aquí se trata de, y eso es importante hablarlo, no es como solamente la emoción que me genera a mí, también es el detrás de, porque también es el aprender a lidiar con un paciente que está buscando una necesidad o que está buscando un gusto, que eso no te lo enseñan durante la Claro. cirugía. Inicialmente pensamos de que es operar y operar y conseguir resultados bonitos y buenos y ya, pero cuando te das cuenta de que además de operar tienes que lidiar con toda esa parte de sentimientos y de experiencias de los pacientes, ahí es cuando realmente siento que formas tu carácter como Claro, cirujano plástico. claro. Entonces, como que ese ha sido como el cambio de que no era solamente operar, sino era también lidiar con todo esa. Claro, ¿no? Y eso que dices creo que es muy importante a la gente que nos escucha. Dicho de, vaya, yo creo que compartimos el mismo sentimiento como dos cirujanos plásticos. Muchas veces ven el servicio de cirugía plástica como un servicio de belleza y no lo es medicina en una de las expresiones más detalladas que existen, o sea, es manipular el cuerpo para llegar a un resultado. Escuchaba en un momento y algo que me impactaba mucho en películas, en varios episodios, esta serie Nip Tuck, no sé si llegaron a escucharla, bueno, fue muy famosa en una época, que había frases muy impactantes que decían, juegan a ser dioses. Y eso me llamaba mucho la atención, porque en realidad no es un ser humano, sino una persona que como todo ser humano comete errores, ¿sí? Pero buscamos disminuir la presencia de sus errores y la gente no lo ve como un servicio. Sí, lo ve como oye, es que no, le falló a esto.
no le atino, y no, no le Sí, sí, no le o atino, sea, es el que a veces a digo, veces uy. el tejido no funciona, a veces las cosas no salen como uno quiere, y esto es bien importante, ¿no? A quien nos escucha que entienda que detrás del acto hay un ser humano y como ustedes seres humanos también existen sentimientos y obviamente una de nuestras éticas principales es el primero no dañar, ¿no? O sea, el primero generar en el paciente el mayor beneficio posible y eso es algo que creo que vale mucho la pena resaltar con este momento, ¿no? Bueno, para mí, una de las preguntas más interesantes es esta. Em, ¿Qué habilidad tú consideras que sería la que más tiene que desarrollar un cirujano plástico? Yo pensaría que el pensamiento crítico. Ujú, ¿Por qué? Porque estás frente a una vida ujú, y estás siendo responsable de lo que le vayas a ofrecer y si le dices un sí, es porque no solamente tienes la capacidad, sino tienes la seguridad de que ese paciente es apto para hacerlo. O sea, y si le dices que no, pues realmente no. Entonces, siento que el pensamiento crítico y asimismo ligado como a la honestidad, ¿no? De saber cuándo parar, cuándo ser sinceros con los pacientes. Entonces, tener un pensamiento crítico sí pienso que te ayuda más. Decía un profesor, Antonio, en Brasil, ganas más por el no que por el sí. claro. Entonces, para decir un no, hay que ser bien, tener bien como el Fíjate, lo pensamiento dices crítico. muy bien y yo me gustaría considerar una de las situaciones, para mí una de las habilidades más importantes en el cirujano plástico es el control emocional. Sí, ¿No? El poder controlar las emociones porque durante, no en la consulta, no en procedimientos que así afectan, pero menores, pero durante un acto quirúrgico, el poder controlar tu emoción de que estás operando a una persona que está en riesgo de vida, porque toda anestesia tiene un riesgo específico, que es una persona sana y que eventualmente estás manipulando su tejido con esa idea que eventualmente puede surgir, ¿no? Esta persona está exponiendo su vida, ¿sí? Por una elección de ella. Entonces, el poder controlar la emoción en ese momento, el poder controlar si en un determinado momento las cosas no salen como uno quiere, creo que es de las habilidades más importantes, como bien tú lo dices, solamente exponiéndose a estas situaciones es como uno lo llega a tener, ¿no? O sea, bien dicen que uno pide una cosa y te dan la oportunidad de desarrollarlo, ¿no? Entonces, creo que la cirugía plástica ha sido una de las grandes emociones. Y haciendo este comentario, te platico del control de emociones, porque, por ejemplo, a mí que me gusta mucho entrenar box, ¿sí? Ha sido una de las formas en las cuales también he controlado mis emociones, ¿sí? El sentimiento de enojo, el sentimiento a veces de rabia, ¿por qué no hablar de la depresión, no? La alegría por sí mismo, o sea, entrenando box ayuda mucho. Hace poquito vi una entrevista de un médico que estaba haciendo, que firmó un contrato con la UFC, de hecho creo que va a pelear este fin de semana, ¿no? Spoiler. Pero bueno, y que él transformó, o sea, pausó sus estudios de medicina para hacerse luchador profesional. Y creo que yo cajé mucho con él, porque claro, él aprendió a controlar sus emociones. Quien sabe pelear, sabe controlar muchas emociones. Entonces, durante la cirugía, este control de emoción ha sido muy importante para nosotros, ¿no? Este, y bueno, entrando un poquito en un tema am, aquí principal es ah, de una motivación personal. ¿Cuál ha sido tu mayor motivación durante la práctica de la cirugía plástica? A seguir adelante, a seguir ejerciéndolo. yo pienso que en ese sentido es el ver el cambio que tienen los pacientes. Y ahí principalmente yo digo, mi motivación inicial y sigue siendo, tú sabes que me encanta la cirugía plástica reconstructiva. Ujú. Siempre fue mi motivación el entrar a cirugía plástica, eso, el reconstruir, ¿no? El poder hacer las cosas y el poder cambiar, el poder tener esa oportunidad de que con tus manos, como digo, con mis manos, sean instrumentos para poder cambiar vidas. Entonces, esa siempre ha sido mi motivación. Y ese, gracias por ayudarme, gracias por entregarme eso, gracias por cuidarme, doctora, para mí significan todo. O sea, para mí es más que lo que el dinero pueda representar, porque para mí la satisfacción personal de que, oye, impacté en su vida de alguna forma. Entonces siento que eso es lo que más me ha servido a mí como motivación. ¿Y ha existido algún momento algún paciente que en específico haya reforzado mucho más esa situación? O sea, ahora sí que vamos un poquito a un momento cliché, ¿no? O sea, un momento, un pivote en tu vida que digas, este momento tenía que sucederme, ¿no? Con este paciente. A mí me pasó mucho, bueno, hay 2 pacientes, pero en este momento, en Brasil, justamente, un paciente que, se le quita el equipo de otorrino le quitó un tumor de su boca, prácticamente le quedó un segmento súper pequeñito, le hicimos una cirugía en compañía, pues, del jefe de servicio, le reconstruimos su boca, él pudo volver a hablar, pudo volver a alimentarse,
y siempre nos la llevamos bien, iba, me visitaba, me llevaba cosas, era de un pueblito ahí cerquita, Porto Alegre. Y ya estando, de hecho, aquí en México, un día me escribe un estudiante de medicina de allá del Hospital de Clínicas de Porto Alegre y me manda un video del señor cantando. Y donde decía: "Doctora, esta canción se la dedico con todo mi corazón, porque gracias a usted pude volver a cantar". Entonces, para mí fue así de que, guau, o sea, ese fue un impacto así que yo dije: "Qué bueno que decidí estudiar esto". Claro. O sea, y tengo sus fotos así guardadas y tengo y eso a mí me llena de mucha motivación y mucha alegría. Claro, o sea, es que esos momentos en los cuales, digo, día a día lo pasa, ¿no? O sea, cuando nosotros tenemos una paciente que, por ejemplo, fue mamá, recupera su cuerpo y lo ves, es algo que te va llenando de cierta El ver motivación, ese ¿no? cambio que tienen. Exacto, ¿no? Cómo se transforma mucho y eso termina, impactando de forma positiva, pues, es llenar, ahora sí que la satisfacción a tope y permitir el: "Oye, estoy haciendo esto por eso", ¿no? O sea, ya lo decíamos, el porqué, ¿no? Tenemos un porqué muy muy grande en el Artisan, que es el transformar vidas, o sea, el ayudar, eso ese es nuestro porqué. No es ofrecer cirugías, no es vender tratamientos, no es poner bonita a la gente, es transformar vidas y obviamente estas herramientas de la cirugía plástica es uno de los medios más importantes. Así como otras personas tienen varias herramientas, a nosotros se nos ha ofrecido la oportunidad a través de la cirugía plástica hacerlo. Entonces, esto que me dices creo que es bien interesante porque todos tenemos un momento en la vida en la cual refuerza, ¿no? A veces pensamos que estamos, y esto va para todo el mundo, que a veces se siente un poquito perdido y que dice, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿No? Muchos tienen su motivación, que son sus hijos, su familia, otras personas que, pues bueno, tal vez no tienen hijos y familias, pero ven el esfuerzo que sus papás han hecho para que estén en donde Así es. estén. Entonces, eso es bien importante el día a día poder agradecer de las oportunidades y las herramientas que uno tiene para llevar a cabo esto aquí, ¿no? Bueno, em, esto obviamente en la cirugía plástica es algo que cambia a cada ratito, ¿no? O sea, es lo vemos ahorita, no me tomen a mal el comentario que hago, pero, por ejemplo, el día de hoy tuve una consulta con una paciente y me decía: "Doctor, quiero un protocolo de rejuvenecimiento facial, me gustaría poder cambiar esto aquí, ¿qué me conviene más? Si Sculptra, esta bioestimulación, ácido hialurónico, Morpheus, en fin, el tratamiento del Lindsey Lohan", en fin, varias situaciones que me decía, y me dijo, inclusive vi en redes sociales algo que era el esperma de salmón, que hablaremos sobre eso, ¿no? Entonces, a mí fue algo que me impactó, porque obviamente lo conozco, sé de qué se trata el tratamiento, sé cuáles son los objetivos, que es muy muy benéfico, pero si si me preguntaras a mí cuando empecé cirugía plástica y si te fuera a hablar de un momento bizarro en mi práctica, hubiera sido la consulta de hoy, ese específico momento, no la paciente, sino el momento de una paciente sentarse frente a mí y decirme: "¿Me puede poner esperma de salmón en el rostro?". Es algo que nunca me hubiera Sí, claro. imaginado, ¿no? Entonces, bueno, obviamente son avances de la tecnología, estamos en la cirugía y medicina estética es muy abrangente, pero ¿estás de acuerdo que es un momento que es bizarro y hasta cómico a veces, ¿no? Decir como, ¿a quién se le ocurrió, ¿A verdad? quién se le ocurre Esta eso? idea, ¿verdad? Guau. Y bueno, no voy al trasfondo, ya lo hablaremos en un podcast, pero bueno, es una idea que funciona muy bien por los estímulos que genera el tema de rejuvenecimiento facial. Pero Am, lo que te quiero decir es, ante este tipo de situación, en el mundo tan cambiante de la medicina estética, ¿cómo mantenerse actualizado? ¿Cómo la doctora Tati se mantiene actualizada en este mundo tan radical cuando las redes sociales, inclusive, Cuando TikTok te quiere enseñar exacto, todo. cuando las fake news son las más importantes? Exactamente, y ahí es donde vamos nosotros de cómo tenemos que llegar a prepararnos, a seguir actualizándonos, a seguir leyendo. La medicina cambia mucho, o sea, lo veíamos estudiando medicina que empezamos con un criterio de que tal enfermedad se trata A, B y C, no, resulta que ahora es BCA. Entonces es muy cambiante y en ese sentido el actualizarnos, salir a congresos que sean congresos certificados para cirujanos plásticos, de medicina estética, que veamos el potencial y que investiguemos realmente como que esos conferencistas sean buenos, eso es lo que hay que hacer. Y por eso muchas veces, tenemos como la capacidad de decir: "Oye, ese tratamiento no, Claro. no te va a funcionar". Lo viví hace 8 días, hace 15 días ya hicimos el podcast de que hablábamos de que les decía: "No se inyecten vitamina C, Sí, en claro. los glúteos porque no existe". Justo 2 días después me escribe alguien, no voy a decir quién, y me dice: "¿Cómo ve este tratamiento? ¿Me lo hago o no?". Y yo escuché mi podcast.
Sí, O sea, claro. entonces, ¿por qué? Porque es como que no, no te lo hagas, no existe, no va a funcionar. Entonces, el estar actualizado en cursos, en entrenamientos, en congresos, certificados, es lo mejor que podemos hacer. Ahora, fíjate que en este tema de la actualización, y esto ya es una opinión propia, como cirujano plástico, reforzado un poquito sobre uno de los mejores consejos que he escuchado de parte de los cirujanos con, vamos a decirlo, veteranos o más experiencia que tocaron ser mis profesores, ¿no? Fíjate lo importante de esto aquí. Él era uno de los cirujanos plásticos que, sin más no recuerdo, es el primero que llevó el láser CO2 a Brasil y hacía un curso de blefaroplastía con láser. Es el doctor Rómulo Mene y está en la ciudad de Río de Janeiro. Entonces, platicando con él, una persona de vasta experiencia que recibía a muchos residentes y ya cirujanos plásticos formados y nos entrenaba en el ámbito de la cirugía con láser de CO2 para rejuvenecimiento facial y otras áreas. Y yo le preguntaba, doctor, ¿cómo le hace usted para tener la última tecnología? O sea, porque ahorita actualmente vemos, así como hay cambio de celular, ¿sí? Hay Tecnologías cambio de bien. tecnologías que surgen y hay muchas marcas, ¿no? Tenemos la marca, las americanas, las chinas, en fin, bastantes, ¿no? Coreanas, que son unos que lideran mucho. Entonces, yo le preguntaba, ¿cómo se mantiene actualizado? Y él decía, mira, yo voy a los congresos, ¿sí? Espero los lanzamientos, sí los investigo, los llevo a cabo, pero me espero un par de años para ver si la tecnología sigue vigente. Y esto me hizo mucho sentido en ese momento, que te estoy hablando ya más de 10 años atrás, al día de hoy, entender lo que él me decía, porque pasa, ¿sí? Hay tecnologías que son de moda, son tratamientos que surgen y literal es como moda, Sí, como dicen, rápido, ¿no? Entonces, ofrecen ciertos tratamientos y no son vigentes. Y ahí entra la contraparte de los cirujanos que dicen, oye, yo me actualizo a cada rato, pero también esto me sigue funcionando, sí. sigue dando resultados. Y existe esta frase muy conocida que es, equipo que va ganando, no lo muevas, ¿verdad? Entonces ellos dicen, sí escucho, sí veo, pero cada vez, o sea, me permito acoplar una técnica nueva si no se va a permanecer vigente. Sí, claro, porque tú sales de los congresos queriendo aplicar todas las técnicas, tecnologías que ves y no, no es así. Exactamente. Tienes que saber qué sí, qué no, y es eso, ¿no? Tener la cautela de esta técnica la están lanzando, vamos a ver cómo funciona, vamos a esperar unos añitos y ahí sí, como me atrevo a poder realizarla, ¿no? Exacto, ¿no? Y mira, am, hablando de esto, en tema de los congresos, en tema de las actualizaciones recientemente, bueno, estamos muy presentes en congresos, nos gusta ir mucho, nos involucramos con las actividades de nuestra asociación, y estamos constantemente leyendo los artículos nuevos. En base a todo lo que has estudiado, tenido en este momento, ¿cuál sería para ti el cambio más grande que ha existido en la cirugía plástica en los últimos años? El cambio más grande, justamente lo que comentabas con el comentario de la paciente de esta mañana, para mí ha sido ese. ¿Por qué? Porque cuando entré a cirugía pensaba que era solo operar y que no existía más nada y que yo todas las quejas de mis pacientes las solucionaría a través de una cirugía. ¿Y qué me di cuenta con la práctica? Que llega a este mundo de los procedimientos mínimamente invasivos, de las tecnologías, a decirme, oye, le puedes ofrecer antes algo a una paciente sin necesidad de colocarle una cicatriz. Entonces, para mí eso ha sido como el choque que al inicio tenía y como que sí me costaba aceptar de que, espérate, o sea, estudié cirugía plástica, ¿por qué va a estar poniendo inyectables? ¿Por qué Botox? ¿Por qué rellenos? ¿Por qué Sculptra? Y luego dices, pues porque es una herramienta, o sea, súper válida y súper versátil en la que tú puedes captar a tu paciente, le puedes entregar un resultado muy bueno, muy armónico y quién sabe más adelante lo operes. Entonces, para mí ese ha sido como ese cambio de chip que he tenido a lo largo de esta práctica médica. Fíjate que el mío es diferente, ¿sí? Y el mío está más enfocado hacia los pacientes, ¿sí? El cambio más importante que yo he visto en la cirugía plástico ha sido el nivel de exigencia del paciente, No, sí, ¿sí? Eso es lo que me ha impactado más que nada, ¿no? El paciente cada vez quiere más, quiere en una cirugía hacerse todo, ¿sí? Y eso es un tema cultural. Y para mí ha sido el cambio más impactante dentro de nuestra actividad, porque el paciente, como hablando desde un punto de vista de mercadológico, ¿no? El paciente viene y busca un servicio. Entonces, el bombardeo de información que tiene actualmente
hace que el paciente no tenga una realidad de lo que podemos realmente hacer, ¿sí me entiende? Y eso me da un poquito de terror, ¿no? Que el paciente llegue y quiero esto y 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 traes una Y si lista y también dices, esto, y sí, aprovechamos y esto y tú te quedas de que, espérame, me estás cirugía. proponiendo una cirugía de 23 días operando, o sea, literal dices, no, no, y eso es lo que más me aterra a mí en el cambio de la práctica actual de la cirugía, no por el cirujano plástico y sí por las Hasta pacientes. porque sabes que en ese sentido nunca antes habíamos tenido acceso a tanta información como ahora, ¿no? Y, y también ahí te va otra desde el cambio que he tenido es el marketing que manejamos los cirujanos plásticos, los médicos estéticos, los dermatólogos. O sea, tenemos voz, voto, lo que quieras, tenemos al frente una pantalla en la que podamos decir mil cosas. Mucha gente nos va a escuchar, pero realmente qué mensaje vamos a transmitir. Claro, Y es ahí cuando la gente empieza a confundirse, que entonces sí se puede, entonces no se puede, es que tal doctor dijo esto, tal doctor dijo lo otro. claro, Doctora, ese doctor hace 5 cirugías en la misma cirugía, ustedes no hacen eso. claro. Entonces como que es eso, ¿no? También ahí vale la pena nombrar ese cambio. No, definitivamente, y creo que es el más importante, y bueno, esto es lo que quería comentarte, ¿no? Y bueno, déjame te doy esto porque yo creo que va a ser un punto importante para hacer un poco de hincapié sobre llamar la atención hacia la cirugía plástica. Varias veces lo hemos escuchado y me gustaría ahorita citarlo textualmente, ¿no? Comentario de nuestro presidente actual de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica, el doctor Arturo Ramírez, que nos ha presentado durante varios meetings, ¿no? Reuniones, una cifra que impacta bastante en el actuar del cirujano plástico joven. Él nos presenta que la posibilidad de que un estudiante de medicina termine siendo cirujano plástico, o sea, el porcentaje, ¿sí?, que existe actualmente dentro de las probabilidades es te lo voy a leer aquí, 0.0015625%. Entonces, esto es algo impactante porque realmente, como él lo dice, somos bendecidos, Privilegiados de estar aquí. privilegiados de poder ejercer esta profesión. Y es obviamente algo o un pedacito del pastel que mucha gente quiere tomar. Pero el cirujano plástico es quien tiene esta formación y que no todo el mundo puede tener eso. Y ya lo hablaremos en otro episodio, ¿no? Pero dicho esto, ¿cuál sería el consejo que tú le darías si fueras tú misma cuando estás iniciando o a un cirujano joven que está aspirando a hacer cirugía plástica? ¿Qué te gustaría, si te estuviera escuchando ahorita, decirle a ese aspirante? Es aspirante que no se canse de intentar. Principalmente eso, como que siempre vaya atrás de sus sueños, siempre siga luchando, si trae una idea en mente, pues es lo que tiene que hacer. Justamente en estos días tengo una primita que está estudiando medicina y quiere ser cirujana, no sé qué tipo de cirugía quiera. Y andaba muy triste porque dice, es que entra en cirugía con un doctor que trata mal a todo el mundo, que es grosero, que ofende. Y le dije, oye, el problema es de él, el problema no es tuyo. Y si es lo que tú quieres y quieres entrenarte en cirugía, tú tienes que entender que no es contra ti, es un resentimiento que probablemente tenga cargado. Y le dije, y como yo le hice muchas veces, pues sécate las lágrimas y síguele porque es lo que Claro. quieres, porque si no, probablemente yo no fuera cirujana plástica. Si yo no hubiera aguantado muchas cosas que tuve que sacrificar para poder lograr un sueño, pues no, nunca lo hubiera hecho, no hubiera decidido irme de Colombia, irme a Brasil, en fin, varias cosas que viví. Dices, pero pues es lo que yo quería. Entonces es siempre seguirlo intentando. Quien quiera ser cirujano plástico y quiera hacer ese 0.01 y los 15, demás exacto. números, o sea, hay que seguirlo intentando. O sea, no Claro, es como que sí es un privilegio, pero no es como que sea inalcanzable. claro. Es No un es algo porcentaje. imposible, no, no es algo imposible. Y por esto, o sea, llamar realmente la atención de quien nos está escuchando, de que tengan una idea de lo que realmente requiere ser cirujano plástico. O sea, no es cualquier persona que consigue este tipo de profesión por el tema. Y como lo dices, no tiene que alinearse, no lo voy a decir, es cuestión de alineación de planetas, no es simplemente de persistencia. Y esfuerzo, claro. Persistencia, esfuerzo y continuidad para llegar a esto aquí, porque es una carrera muy gratificante, ¿no? Bueno, y entrando un poquito en tema del futuro de la cirugía plástica, ¿qué avance tecnológico tú has visto es al que le ves más, vamos a decirlo, en su momento? Te voy a dar un ejemplo. La cirugía laparoscópica, cuando empezaron a hacer los cambios de estas incisiones abiertas por
mínimas incisiones, hacer en vez de una apendicectomía o colecistectomía, que es quitar la vesícula y el apéndice abierto, lo comenzaron a hacer por medio de incisiones, colocando un gas en el abdomen para hacer la cirugía que hoy conocemos como laparoscopía, hasta el avance ahorita del Da Vinci. En su momento era considerado una locura, ¿no? Decir, ¿cómo vas si puedes cortar y resolver en cuestión de minutos un caso de emergencia, cómo vas a hacer un procedimiento que inicialmente duraban más de 8 horas, ¿no? El poder tener ese entrenamiento, así como fue la laparoscopía en la cirugía general. ¿Cuál para ti es ahorita la tecnología o el avance tecnológico que le ves que es más promisorio a largo plazo en la cirugía plástica? En ese sentido es más como la tendencia que actual es a todo lo mínimamente invasivo, mínimas cicatrices, mínimos cortes, mínimas entradas. Entonces, ahorita hay tecnologías que nos están ayudando a conseguir eso. La misma cirugía robótica, que ya ves que Ujú. antes era de que eh, ahorita se están desarrollando técnicas para cerrar, por ejemplo, diástasis abdominales a través del robot y con una incisión mínima que dices, wow, o sea, realmente es como eso, lo mínimamente invasivo. Ujú. Bueno, yo estoy, vamos a decirlo, de acuerdo contigo, pero creo que un poquito más hacia lo siguiente, ¿no? La tecnología está teniendo un avance tan rápido que vale más, parece cliché seguir hablando, pero yo le veo en la cirugía plástica una fusión con la medicina regenerativa, ¿no? Técnicas como las escuchamos y recuerdo en un congreso, una técnica de un colega brasileño que desarrolla a través de la lipoaspiración, ¿sí? Un complejo ah, para curación de heridas por medio de la grasa, que utilizando los factores propios del cuerpo y estimulados por ciertos señaladores celulares, está llevando a una regeneración. Él lo llama el proyecto Salamandra, ¿no? Que Sí, es literal, sí, sí, sé cuál es. ¿sí? El poder, a través de las propiedades regenerativas que tiene nuestro cuerpo, poder desarrollar nuevos tejidos. Y eso para mí es algo que parece de película de ficción, pero muy importante. Por citar un ejemplo, ¿no? Y algo, me voy a ver un poquito geek y anuncio a Comic Con, pero lo que hacía hay un personaje en Spider-Man que le gusta mucho a mi hijo, nuestro hijo, pues, este, y este personaje es un reptil, es el doctor que hace, no me acuerdo ahorita el nombre, pero en fin, él estudió para las propiedades de los reptiles poder regenerarse en ciertas áreas, como son estas, y esto es lo que él está buscando hacer en la cirugía plástica. Para mí eso es fascinante y creo que es para donde está llevándonos todo esto, ¿no? En mi opinión, Sí. como profesional, ¿no? Y bueno, aquí importante, ¿cómo te ves tú en 10 años? ¿Cómo te ves tú y cómo ves la práctica de la cirugía plástica en 10 años? ¿Qué podrías tú adelantar si pudieras tener aquí una esfera del futuro? ¿Qué te imaginarías que verías en esa esfera? Yo diría que tal vez de aquí a unos 10 años tal vez estaremos operando un poco menos y estaremos haciendo más tratamientos mínimamente invasivos. Mm. Siento que hacia allá va todo, el poder entregarle, o sea, porque si ahorita la tendencia es a lo no invasivo, a lo mínimamente invasivo y las personas nos vamos a empezar a cuidar de esta forma, de aquí a 10 años probablemente ni siquiera necesitemos una cirugía. Va a ser mucho Claro. más tiempo, entonces siento que por ahí puede ir esa perspectiva a 10 años. Yo ahí, tomando un poquito ese punto, y siempre te lo he dicho, yo veo la cirugía plástica con una transformación digital y por medio de la tecnología, a tal momento ahorita lo vemos con la inteligencia artificial, en la cual el cirujano plástico, por el conocimiento de la anatomía, o sea, realmente poder trabajarle y esas bases que establece el manipular el tejido a través de la cirugía, va a ser el operador de las tecnologías que van a generar todo este tema de regeneración. Sí, Yo así es como lo veo, ¿no? O sea, veo al cirujano plástico tomando las decisiones, como tú bien lo mencionabas, de pensamiento crítico, ¿sí? Esas decisiones de control de emociones y decir, este momento es el apto para hacer tal procedimiento y utilizar la tecnología para ejecutarlo. Eso para mí es algo que lo hemos escuchado muchas veces en congresos y es el saber que el pensamiento humano, el ser humano, el actuar del ser humano nunca va a ser sustituido por la mejor tecnología que exista. Y es eso, ¿no? O sea, es el poder tener un ejemplo de esto, fíjate. Y me gusta mucho porque tuvimos esa visita, que tuvimos la oportunidad de conocer la fábrica de Enmotiva en Costa Rica.
y nos guiaban a través del proceso de la formación de los implantes mamarios. Y me llamaba mucho la visión de los directivos de esta empresa, que maneja un tema de seguridad importantísimo, ¿no? Los más altos estándares de cuidado en ética y seguridad para la formación o la creación de los implantes. Y decía, tenemos solamente un paso, ¿sí? O uno de los pasos que no podemos sustituir al hombre o al ser humano. ¿Y te acuerdas cuál era? ¿No? Bueno, yo me acuerdo muy bien porque era el humano y decía, mira, ven tú, y le hablé a una persona en específico, muéstrales a ellos cómo haces el dipeo, así le llamaban, que era el molde del implante, ya lo tenía sujetado y lo colocaba hacia la primer capa de silicón que iba a tener. Entonces lo hacía de una forma tan específica y lo retiraba con una velocidad y forma específica que no generaba burbujas, ¿sí? Y cuando se generaba una burbuja, hacía un movimiento con la mano para eliminar la burbuja, sin tocar. Y era algo que decía, esto, la tecnología, lo hemos intentado y no te lo genera, porque es una decisión humana, es algo tan artesanal, y es donde yo me identifiqué mucho con la formación de los implantes, ¿no? Es decir, eso pasa en la cirugía plástica. Es algo tan artesanal, tan lleno de sentimiento, ¿sí? Que la toma de decisión se basa meramente en el sentimiento de decir, está bien, está mal, no voy a cortar más eso porque creo que no le va a llegar el aporte sanguíneo adecuado, en fin. Y es donde creo que me centré mucho en esa idea, ¿sabes? El decir hasta dónde la tecnología nos puede ayudar. No sé si te acuerdas ya de ese Sí, claro. momento, ¿no? Y eso fue algo que me impactó mucho, porque veía la fábrica, es enorme, ¿sí? La Tiene un tecnología que crecimiento, tenés la es enorme, tecnología que pero hay tenía, una parte humana y muy decían, importante. esto lo hemos intentado en muchas formas y es uno de nuestros secretos en la formación. Entonces, el toque humano, si lo podríamos decir. Y eso es lo que me gustaría que se quedaran con este podcast, ¿no? Que existe un toque humano en todo lo que hacemos. No se puede eliminar, si es el sello personal de cada profesional, cada Así cirujano es. plástico que ha dedicado su vida a esto y lo sigue dedicando, y que, bueno, ejerce todos ahora sí, como dices, frustraciones, motivaciones, su día a día en desarrollar la cirugía plástica de una forma a través del arte y mejorar la vida, ¿no? Y pues creo que esto es un tema muy interesante. Me gusta mucho tratarlo, es una plática un poco más seria, pero es algo importante que quiero que la gente que nos escucha conozca, ¿no? Tenga un poquito de la idea de lo que tenemos, que somos seres humanos que ejercemos la cirugía plástica a través de ese toque personal y que eventualmente los temas que desarrollamos en plástica entre amigos tienen ese toque que es el de dos profesionales enfocados y comprometidos con su labor. Así es, les esperamos entonces que les haya gustado mucho este episodio y los estaremos esperando en nuestro próximo episodio de Plástica entre Amigos. Síganos en nuestras redes sociales, Plástica entre Amigos. Muchas Gracias. gracias, cuídense mucho.